Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar apertura al encuentro Integrando Ciencia y Espiritualidad de la Asociación Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Soy Raquel Inés Bianchi, presidente de la sociedad. Son todos muy bienvenidos y gracias por participar en este encuentro. También la sociedad tiene el agrado de compartir este espacio junto con el capítulo de Salud Mental y Espiritualidad de la AASM, por lo que damos bienvenida a los participantes que forman parte de ambos espacios. Hoy tenemos el honor de poder escuchar al doctor Alejandro Parra, quien nos va a hablar de mediumnidad, locura y salud mental, perspectivas antiguas y modernas en Argentina. El doctor Alejandro Parra es psicólogo, doctor en psicología y psicoterapeuta en la práctica privada. Es profesor universitario en psicología e investigador acreditado en la Asociación Civil Instituto de Psicología Paranormal. Es autor de varios libros y más de 300 artículos, entre ellos los más recientes, El último abrazo de despedida, Experiencias paranormales en enfermeras, publicado por Planeta, y Neurociencias en la frontera de lo paranormal, publicado por Kier. Actualmente está culminando su tesis de maestría analizando las tensiones y límites entre salud mental y mediumnidad. Muy bien, adelante Alejandro. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Es un placer haber sido invitado por Raquel ya hace varios meses para participar de este encuentro. La idea básicamente es trabajar en esta ocasión. Vamos a dividir nuestra presentación en tres grandes temas. Yo diría los dos primeros más importantes, que tienen que ver con el concepto de la mediumnidad. ¿Qué es un medium? ¿A qué llamamos un medium? Para eso seguramente vamos a construir un pequeño consenso, particularmente para que tengamos todos una, o mejor dicho, yo pueda tener una mejor perspectiva respecto a lo que llamamos el medium. ¿Qué significa la mediumnidad en el contexto de otras doctrinas o religiones mediúmnicas o las doctrinas espiritistas en general? ¿Cuáles son las formas de mediumnidad que actualmente se practican, incluso algunas que podríamos llamar pospandémicas, ¿no? O sea, un estilo de mediumnidad que ha surgido a partir del aislamiento social y, bueno, una gran cantidad de modificaciones que ocurrieron justamente a partir de este fenómeno que nos sacudió durante el 2020 y que de hecho lo hizo en muchísimos ámbitos, incluso en este también. Y finalmente hacer una suerte de conclusión respecto a el fenómeno mediúmnico, sobre todo lo que vamos a analizar aquí también, si el tiempo nos lo permite naturalmente, es fundamentalmente una perspectiva histórica, no solamente histórica desde el punto de vista global, sino más bien una perspectiva histórica particularmente argentina, de modo que esta es una buena posibilidad de tener una comprensión acerca de la riqueza, el interés y la enorme controversia que ha generado particularmente entre los profesionales de la salud mental el fenómeno de la mediumnidad, particularmente cómo el medium ha sido a lo largo de la historia estigmatizado, marginado, incluso mucho más o incluso mucho peor que otros contextos religiosos, en donde a menudo uno puede ver aspectos de las prácticas religiosas o incluso de las prácticas místicas, actividades vinculadas con, por ejemplo, la meditación, la oración, pero cuando en general nos referimos a la mediunidad, siempre hay una mirada de reojo, ¿no? Un colega, a propósito de estas cuestiones de la mediunidad, lo llamaba el consumo irónico, ¿no? O sea, la manera en que, bueno, algunas personas participan, ajenas totalmente al tema, participan de una sesión espiritista, pero con gran escepticismo, ¿no? Incluso con el propósito de curiosear por ahí y luego, de regreso, comentarlo con sus colegas, amigos,
incluso burlarse, ¿no? Acerca de estas cuestiones. De modo que el fenómeno mediúmnico es un fenómeno muy rico, muy interesante, que abarca casi todas las disciplinas, particularmente las ciencias de la salud mental, psicología, psiquiatría, neurología, neurociencias en particular, atraviesa la historia, la antropología, la sociología, en fin, hay una enorme diversidad de herramientas con las cuales, y todas son enormemente enriquecedoras para tratar de comprender un fenómeno particularmente esquivo, que sacude nuestros sistemas de creencia, acerca del cual podemos mantener un discreto escepticismo, o por el contrario, podemos tener un acercamiento en todo caso más tolerante de lo que quizás nuestros colegas en el pasado tenían respecto a este fenómeno en particular. Les voy a contar un poquito en qué consiste el trabajo que actualmente estoy haciendo, aunque en realidad podría decir que incluso desde mi adolescencia siempre tuve una enorme motivación e interés por circular en tiempos en los que seguramente muchos de ustedes, particularmente en la década de los 80 y los 90, teníamos acceso a muchos de estos sitios que calificábamos como esotéricos, New Age, u otros calificativos muy similares, a veces relacionados con las prácticas o las lecturas de la teosofía, el espiritismo particularmente, el gnosticismo, el rosacrucismo, las prácticas del yoga o la meditación. Y sé naturalmente que, así como Raquel, muchos de ustedes también, y yo incluso, hemos practicado o practican actualmente diversos tipos de actividades vinculadas con el yoga, la meditación, y lo aplican, de hecho, con ustedes mismos y con sus propios pacientes. De modo que, en términos generales, para poder introducirnos al tema, convengamos que nuestra comunidad psicológica, psiquiátrica, salud mental, etcétera, durante muchas décadas ha sido muy reticente a la aceptación y finalmente a la integración de estas disciplinas o prácticas, incluso en tiempos en donde, por ejemplo, el psicoanálisis, la medicina psicosomática, estuvieron en pie de guerra con la comunidad médica hasta que finalmente fueron aceptados, pero que naturalmente en un principio histórico hubo enormes resistencias. Lo mismo ocurre con disciplinas en las cuales, por ejemplo, yo actualmente investigo, como el caso de la parapsicología o la psicología paranormal, de modo que, en cierta medida, un poco la presentación que quiero hacer aquí, es en buena parte la controversia que de alguna manera enmarcan muchas de estas disciplinas a las cuales popularmente hablamos en cuanto a su carácter esotérico, oculto, cuando por ejemplo antiguamente, o incluso más recientemente, cualquiera de nosotros buscaba textos en relación con estas cuestiones, por lo general revisábamos los anaqueles en las librerías, como ocurre en otras partes del mundo, sobre literatura ocultista o esotérica, New Age. Ahora hay incluso títulos o nombres un poco más tolerantes, como por ejemplo autoayuda, bienestar, ¿no? O sea, estos conceptos son muy interesantes porque, así como en el pasado, los libros de, entre comillas, ocultismo estaban en un rincón, o, por ejemplo, participar o visitar una librería esotérica como Editorial Quiero o tantas otras, parecía algo relegado a personas que cultivaban cosas raras, ¿no? Como en general la sociedad tipifica a quienes nos interesamos por estos temas. En los últimos años, naturalmente, ha habido una gran apertura que tanto Raquel como yo, como tantos otros profesionales, hemos sido afortunadamente testigos con una mayor, insisto, tolerancia, aceptación y fundamentalmente integración. Cuando hablo de integración me refiero puntualmente a cuestiones como antiguamente eran muchos profesionales de la salud lapidarios respecto a cuestiones como medicinas alternativas, ¿no? Que en un primer momento se las llamaba medicinas alternativas, ¿no? Como medicinas otra, ¿no?
y paulatinamente este concepto fue un poquito más integrador, luego se las llamaron medicinas complementarias, justamente porque la idea de alternativo era que un paciente o un médico debía optar por, digamos, la medicina tradicional o la medicina no convencional, la acupuntura, el shiatsu u otras disciplinas, u otras técnicas, sobre todo de Oriente. Luego el concepto de medicina complementaria un poco corrigió esta idea de la otredad, en virtud de lo cual tanto pacientes como médicos podían de alguna manera complementar la medicina convencional con otros sistemas médicos validados empíricamente. Y finalmente un concepto que hoy está más de moda, más reciente, mucho más tolerante, que es lo que llamamos medicina integrativa. Este concepto de medicina integrativa tiene que ver justamente con integrar, ¿no? Ni siquiera complementar, sino conducirlas a la par, colocarlas en un pie de igualdad a un enorme número de prácticas como el Reiki, el Qigong, las energías sutiles, etc. Esto simplemente para poder poner un poco en contexto, ¿no? Y fundamentalmente creo que el contexto histórico nos ayuda a comprender cómo ciertas disciplinas, asignaturas, materias, ciencias, también calificadas como pseudociencias o sabidurías, al principio tuvieron una enorme dificultad para integrarse, en otras ocasiones ni siquiera fueron integradas o buscaron una integración, sino simplemente dejaron que la misma comunidad científica poquito a poco fuera analizando y tomando aspectos de estas disciplinas para integrarlas. Y así, bueno, comenzó un fenómeno que nosotros actualmente denominamos el fenómeno de la constitución de los límites, ¿no? O sea, cuáles son las fronteras, cuál es el límite, ¿no? En los Estados Unidos habla de boundary work, ¿no? O sea, el trabajo de límite, el fenómeno de la constitución del límite entre lo científicamente aceptado o lo que es, de alguna manera, lo más nuclear duro de la ciencia y aquello que está en una suerte de periferia. De modo que la idea, justamente, al examinar estas cuestiones periféricas, la posibilidad de poder valorar el modo en que este tipo de fenómenos están presentes y los atributos y las características que estos fenómenos tienen, van variando a lo largo de la historia, y es un poquito lo que vamos a explorar aquí. A modo de disparar, en principio, una pregunta que me gustaría que, si tienen aquí el chat, puedan escribir brevemente, con apenas un par de palabras, no necesito mucho más, es cuando escuchan la palabra medium, o escuchan la palabra fenómeno mediúmnico, pero particularmente el medium, la persona del medium, ¿cuál es la primera impresión que cada uno de ustedes tiene? Y yo les pediría, aprovechando y haciendo un poquito más interactiva esta exposición, que tengan la gentileza y la amabilidad ahora, en los próximos minutos, de escribir un par de líneas, no muy extenso, porque yo voy a mirarlas de refilón, para poder un poco tener una idea de cuáles son las ideas, los conceptos. Naturalmente yo cuento con la fortuna, tanto Raquel, un poco la gallina, ¿no? Con sus polluelos aquí, que de alguna manera nuclea, alberga y abraza este tipo de disciplinas, y particularmente a profesionales abiertos a estas cuestiones. Yo sé que ella ha tenido una gran, por decirlo así, disputa, ¿no? O al menos ha sido muchas veces víctima de una mirada reticente, ¿no? Digamos, al desafío de incluir estas disciplinas y esta mirada de la espiritualidad dentro de las ciencias médicas y particularmente en la salud mental, de modo que, digamos, su trabajo pionero es para mí digno de todo el elogio y el apoyo a este esfuerzo tan importante, ¿verdad? De modo que, dicho esto, Alejandro, si querés te voy leyendo lo que te van poniendo. Un sí, canal. Sí, yo creo que yo lo puedo. Sí,
Creo que yo lo Perfecto. puedo ver sin mayor inconveniente. Sí, perfecto. Porque, a ver, ¿por qué les pido opiniones o eh, definiciones o conceptos? Básicamente porque vamos a tratar de generar una construcción, una definición constructiva, eh, más que crítica, ¿no? Más que escéptica, acerca de este fenómeno de la mediunidad de los medios. Y como sé que posiblemente la mayor parte de todos ustedes en alguna medida empaticen con la idea del medium, o sea, obviamente yo sé que en los últimos años la idea de ver al medium como un cuadro patológico, que es un poco lo que vamos a examinar acá, aunque continúa teniendo naturalmente cierto grado de aceptación, sobre todo para los oídos más neófitos o para aquellas personas que posiblemente no estén totalmente en conocimiento acerca de este tipo de prácticas, y seguramente vamos a tener la posibilidad de hacer esa construcción. Dentro de las muchas definiciones, no voy a particularizar a nadie, pero digamos, aquellos que lo escribieron se van a sentir identificados. Hay varios conceptos, varias palabras, y lo voy a tomar desde el punto de vista, digamos, semántico, que es un poco lo que más me interesa, o sea, tratar de recoger lo que llamaríamos representaciones sociales del fenómeno del medium. ¿Qué es lo que cada uno de ustedes piensan que es un medium, más allá de si algunos son profesionales de la salud mental o no? Pero algunos conceptos que están llegando aquí son muy interesantes. Por ejemplo, en general, algunas ideas aparecen aquí que son particularmente más modernas, ¿no? Como por ejemplo el concepto de un canal, ¿sí? De hecho, en los Estados Unidos se habla de channeling, ¿no? De canalización, que es una expresión, yo diría, bastante neutral para hablar del medium, ¿sí? Respecto a lo cual la idea de canal suscribe en algún punto la idea de un comunicador, o en todo caso, de una fuente etérea, virtual, ¿no? Hoy la palabra virtual es mucho más comprensible gracias a la Internet, pero si habláramos de la virtualidad en los años 50, la mayoría, digamos, pensaría o creería algo, o se sentiría más confundido, ¿verdad? Pero la idea de un canal es interesante, ¿no? Un canal en virtud del cual fluye información de una fuente. En la India, por ejemplo, sobre todo en la literatura védica, aparece el concepto de registro acásico, ¿no? O de akasha, como una suerte de megacomputadora o biblioteca en una nube, o una suerte de lugar en donde todos los actos humanos y todo el conocimiento y toda la sabiduría se inscribe, y que a partir de un estado místico, meditativo, etcétera, el religioso puede acceder a esa fuente de información y nutrirse a partir de ello. De modo que, básicamente, la idea de un canal o de una fuente de comunicación está de alguna manera presente en este concepto. Otra idea aquí presente que me gusta y que resulta muy interesante es el concepto de sensibilidad. Efectivamente, en mi propia clasificación, yo soy autor de un libro que específicamente plantea la idea de una mediunidad, sobre todo en términos de individuos que podrían colocar, o mejor dicho, roles que podrían colocarse en un cuadrante en virtud del cual los mediums ocupan un lugar dentro de ese cuadrante. Los otros tres dentro de ese cuadrante, dentro de ese grupo de cuatro, serían los psíquicos, los radiestesistas y los sanadores. Esto es un concepto un poco más extenso, del cual yo he dado varios seminarios, talleres y así, pero básicamente la idea de que el medium es un sensitivo es una idea que a mí me gusta particularmente, ¿sí? O sea, la mediunidad que llamamos la mediunidad laica, ¿no? O sea, la mediunidad que no está sujeta a una doctrina específica, como la doctrina kardeciana, la escuela científica vacío, los cultos umbanda, rastafaris, comunidades africanas, mediunidades del sudeste asiático, incluso de Japón, iglesias espiritualistas británicas o norteamericanas, en fin, hay un enorme número de grupos de doctrinas que plantean un modo de regular, un modo de sintonizar el mundo espiritual
¿no? En virtud del cual, digamos, lo más interesante del fenómeno en sí mismo es ver cómo es posible encuadrar el fenómeno de la mediunidad. De modo que la sensibilidad es una característica común compartida por aquellos que desarrollan o cultivan o controlan cierto grado de sensibilidad que llamamos sensibilidad espiritual. Una sensibilidad de carácter vertical, en virtud de la cual hay una suerte de vía aferente y eferente de comunicación, ¿no? En donde Dios, los espíritus, la Virgen, Jesús, los ángeles, incluso seres extraterrestres, maestros ascendidos, espíritus de seres queridos fallecidos, etc. O sea, el espectro amplio de lo que llamamos el mundo espiritual se dice, al menos en la voz de estos actores, en la voz de estos representantes, pueden ser de alguna manera canalizados, pueden recibir algún grado de información y, naturalmente, aquí se produce una suerte de triangulación en el caso del fenómeno mediúmnico, que también está presente en las grandes religiones tradicionales. Esta triangulación presenta, por un lado, el mundo espiritual, representado por todas las fuerzas sobrenaturales, entidades, divinidades, espíritus, una enorme multiplicidad de fuerzas invisibles, pero que de alguna manera tienen algún grado de interacción con nuestro mundo material, con aquellos que no poseen ningún don, pero que de alguna manera van en busca de una tercera persona que se supone que es aquel que de alguna manera canaliza, o en todo caso, si se quiere ver la expresión, ahora un poco más de moda también, terceriza a esa fuerza espiritual. Y aquí nos encontramos también con una enorme variedad de consultantes, ¿no? O sea, aquellos que buscan de alguna manera el consuelo por la muerte de sus seres queridos fallecidos, aquellos que consultan a chamanes con el propósito de tener un pronóstico para los cultivos, o para cualquier, o para defenderse o poder afrontar un desastre natural, sobre todo particularmente en ciertas comunidades tribales o ámbitos rurales, en donde por lo general la consulta a un curandero, chamán o algún representante del mundo espiritual tenga la posibilidad de prevenirnos respecto a un evento que, digamos, pueda sacudir nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y esto es un aspecto interesante porque, digamos, el medium, por momentos, asume un rol o adquiere atributos o características que típicamente están presentes, por ejemplo, en los que llamamos curanderos, chamanes, sanadores por la fe, etc. O sea, de alguna manera, estas figuras, estas personas, en mayor o menor grado, de desarrollo, de sensibilidad, de conexión con esa fuerza, tienen atributos que podríamos típicamente llamarlos mediúmnicos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor, desde el punto de vista del actor o de su rol, uno podría decir que un santo o un místico no es un medium, porque la imagen de medium que tenemos es la de una persona que está en un círculo rodeado de otros asistentes, todos colocando sus manos alrededor de una mesa, ¿no? Y el medium, en un estado como de trance, está intentando conectarse y incorporar una entidad, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una imagen, esta es una representación social de la mediunidad, particularmente en nuestra cultura, fuertemente influida por la cinematografía, y por otros agentes, la literatura, ¿no? Y los relatos fantásticos, ¿no? De aquellas personas que dicen tener ese don o esa capacidad. O incluso, si alguno de nosotros en el pasado, sobre todo aquí en Buenos Aires, hemos tenido la posibilidad de visitar un culto espírita. Aquí en la Argentina, los dos cultos espíritas tradicionales, históricos, más comunes, son los miembros de la Escuela Científica Basilio, por ejemplo, o la doctrina kardeciana, ¿verdad? En todos estos, y ahora vamos a hablar particularmente de estos casos, pero sobre todo cuando lo veamos particularmente desde un circuito histórico, pero todos estos roles o estas funciones y la manera en que se presentan estos actores representan un universo
cargado de símbolos, cargado de rituales, mediatizados por estados de conciencia diferenciales, algunos de los cuales naturalmente lo necesitan para conectarse o ingresar a ese mundo o de alguna manera sintonizar con esas fuerzas espirituales y otros no. Actualmente, por ejemplo, hay un estilo de mediunidad que ya se viene cultivando desde los años 80, pero que sobre todo en los últimos años ha tenido mucha fuerza, que trata de mantener distancia con esta idea de que los médiums no tienen control sobre su cuerpo. Y hay un aspecto interesante, particularmente por el hecho de que uno de los factores que mediatizan la comunicación espiritual es justamente el cuerpo. El modo en que, en particular, muchos médiums alegan que su propio cuerpo es un receptor, es una antena, es una suerte de envase en virtud del cual una entidad se incorpora y a través de esa incorporación el médium se comunica. Pero no todos los médiums aceptan esta idea, y acá viene la riqueza de lo que yo quiero señalar respecto a las modalidades y sobre todo lo que llamamos la fenomenología de la experiencia mediúmnica. En el sentido de que no todos los médiums aceptan la idea de que su cuerpo sea inoculado por una fuerza determinada. Por lo general, en el caso del kardecismo, particularmente, tenemos el concepto de espíritu guía. Entre los chamanes también aparece un poco esta idea de que una entidad superior, desencarnada, una inteligencia luminosa, más cercana a un espíritu del bien, a veces con un nombre, a veces totalmente sin nombre, de alguna manera apadrina, acompaña a lo largo de su vida a un médium en particular y le proporciona varios atributos, particularmente protección, para evitar que el médium en su sensibilidad pueda ser perturbado psicológica, anímicamente, físicamente, y en segundo lugar, la posibilidad de servir como un puente de conexión para que entidades desencarnadas puedan comunicarse con los médiums. De modo que el médium, en algún punto, en algunas, no todas, doctrinas espiritistas o espiritualistas, tiene una suerte de rol de puente, es un puenteador. Los americanos llaman a esto bridge, ¿no? O sea, de alguna manera, el medium sirve como un puente entre la comunicación con su guía espiritual, inmaterial, a su vez ese guía espiritual se conecta con otras fuerzas espirituales que tienen el permiso del espíritu guía para comunicarse con el medium, y el medium a su vez es el actor o el representante social, la figura visible, que tiene como misión proporcionar consuelo, predecir el futuro, o incluso rescatar situaciones conflictivas del pasado, de su consultante, etcétera, etcétera. Por momentos uno podría ver en algunas prácticas mediúmnicas, sobre todo en el sudeste asiático y en otras culturas, o incluso en algunas culturas tribales en África, muy ligadas a las prácticas del chamanismo, una suerte de medium que en lugar de medium es un adivinador, o es un practicante de alguna técnica de la cual, de hecho, algunas religiones africanas han traído, sobre todo a América, algunas prácticas muy conectadas con una mediunidad adivinatoria, que no es muy común, como por ejemplo la práctica de los bucios, entre las culturas afrodescendientes, particularmente de algunas religiones de nación africana. De modo que lo que es interesante desde el punto de vista social y antropológico es que no todos los médiums actúan de la misma forma. Otra característica, y si continuamos luego con las definiciones que ustedes han dado, otra característica interesante de algunos médiums es que algunos médiums no necesariamente requieren de lo que llamamos un trance o un trance de incorporación, que es una modalidad, sobre todo más común en Brasil y en algunas culturas como en India o en Tailandia o en Birmania o en algunos países del sudeste asiático, en donde a través de cánticos o a través de percusiones, tambores, guitarras, etcétera, música, rituales, fumatas, consumo de alcohol u otros tipos de elementos, externos, internos o externos,
El chamán, incluso, bueno, por supuesto, hongos, infusiones, etc. El chamán o el medium, aquí el nombre tiene una frontera muy fina para definirlo, de alguna manera requiere algún grado de incorporación. Pero en otros casos, otros mediums, sobre todo más en Occidente, no requieren de un estado particularmente inconsciente, sino más bien, incluso sin perder siquiera la conciencia, de alguna manera alcanzan este nivel de conocimiento o de conexión con estas así llamadas fuerzas espirituales y pueden comunicar a sus consultantes o a sus u otros seres queridos o tienen experiencias, esto también vamos a hablar, lo que es muy interesante, o tienen experiencias espontáneas en donde de repente reciben alguna información o algún conocimiento intuitivo y tienen la imperiosa necesidad de comunicarlo a otras personas. Lo cual, y aquí viene de hecho lo más fascinante del fenómeno mediúmnico, algunas de esas comunicaciones, quizá no todas, algunas son algo ambiguas o incluso están totalmente equivocadas, pero hay un porcentaje interesante de estas afirmaciones, de estas declaraciones que hacen algunos medios, que son particularmente incisivas para sus consultantes al punto de resultar disruptivas, o sea, que generan un estado emocional o que son tan significativas que el consultante no tiene la menor duda de que efectivamente esa comunicación se corresponde con una información o con un dato que es absolutamente desconocido excepto para él, o en el vínculo que tuvo con esa persona fallecida. De modo que es interesante aspectos de la mediunidad que no tienen que ver específicamente con el fenómeno religioso, o con la práctica mística, o con el ritual utilizado, sino fundamentalmente con el vínculo que tiene el medium con su consultante. Continuamos, bueno, viendo algunos de los conceptos que ustedes me acaban de mencionar. Por ejemplo, hay una idea de que efectivamente el medium es un intermediario, o sea, un mediador entre un mundo inmaterial o espiritual con el nuestro. Otras ideas interesantes también, por ejemplo, es un don, ¿no? O es una... Acá hay una cuestión interesante, porque la palabra don, D-O-N, proviene de un concepto básicamente religioso, que tiene que ver con una virtud o un talento o una capacidad que no ha sido aprendida, pero que de alguna manera Dios o una fuerza superior les ha otorgado particularmente. En algunos países de África, por ejemplo, este don está dado particularmente a personas que han nacido con enfermedades congénitas, como por ejemplo haber nacido sin brazos, ciegos, hipoacúsicos o sordos, o que padecen algún tipo de entrecomillado trastorno mental, o algún tipo de lo que incluso aquí en la cultura occidental podríamos llamar autismo u otros tipos de entrecomillados trastornos mentales. ¿Qué significa esto? Significa que en algunas culturas la idea dominante es que el medium no es, digamos, una persona elegante, bella, exitosa, sino por el contrario. La idea básicamente subyacente es que Dios le otorgó ese don como una forma compensatoria para que esa persona que ha nacido ciega o que ha tenido alguna dificultad en algún aspecto de su vida, y particularmente esto está visto en algunas enfermedades congénitas, de repente aparezca con esta capacidad extraordinaria que lo coloca en el entorno de su sociedad, en lugar de ser una figura discriminada, por el contrario, una figura deificada, una figura que adquiere un nivel de interés o algún grado de espiritualidad superior, y es incluso aquella persona que suelen consultar muy frecuentemente. Hay un caso muy interesante que hasta hace algunos años se viralizaron algunas de sus profecías, como por ejemplo aquellos particularmente que descienden de familias húngaras o rumanas, el caso de Baba Vanga, ¿no? Baba Vanga es una famosa chamana, curandera, medium, bruja, ha tenido muy diferentes nombres, pero mucho a lo largo de la historia de Hungría, y particularmente durante el periodo de ocupación comunista, esta mujer, ciega de nacimiento,
fue una figura reverenciada, incluso por las más altas esferas políticas, y a quien se la iba a consultar con frecuencia por este don, por esta habilidad, por esta condición, en donde aparecía algo de la mediunidad, se la calificaba como sanadora, en fin, tenía como varios roles, todos al mismo tiempo. Esto justamente lo que indica, y esto yo particularmente lo he visto en culturas o en comunidades chamánicas, en donde el chamán, por ejemplo, era, digamos, había padecido en su niñez de poliomielitis, entonces había tenido una enfermedad, había adquirido en este caso, no congénita, sino una enfermedad específicamente, y esta persona, digamos, tenía el control o el dominio de toda su comunidad, incluso la de el jefe, el cacique de alguna manera de su propia comunidad, que incluso lo enarbolaba como una figura mística religiosa. Esto es sumamente interesante y está muy conectado con esta idea de funcionar como un mediador, ¿no? Como una suerte de intermediario, ¿no? La palabra medium, que es una expresión que proviene del latín y que nunca se tradujo, y que incluso de hecho nadie sabe exactamente quién la creó, pero sí se sabe que proviene de los Estados Unidos originalmente, aproximadamente mediados de los años 30, 40 del siglo XIX, comenzó a utilizarse la palabra medium como una figura relevante en lo que los americanos llamaban espiritualismo americano, ¿no? O sea, el espiritismo al estilo de los mediums que lograban comunicarse con los espíritus, que por supuesto, imagínense ustedes, tuvieron un enorme conflicto con las comunidades presbiterianas y religiosas protestantes, ¿no? Que incluso al día de hoy son su enemigo número uno desde el punto de vista religioso. Pero en términos generales, muchos de los conceptos que veo aquí en el chat mencionado están muy conectados, y veo que la mayor parte tiene claramente una idea de lo que significa, o por lo menos la representación de lo que es el medio. Alguien aquí dice, persona que transmite algo que no todos pueden percibir. Esto también es un atributo particular del medium. Y ha sido, de hecho, el atributo por el que la mediunidad ha sido más marginada y más estigmatizada desde el punto de vista psicopatológico, ¿no? Dicho en otras palabras, una función muy cercana a la patologización, ¿no? Es un tema que vamos a ver ahora brevemente, pero la idea fundamentalmente es que históricamente ha habido una calificación patológica de la mediunidad asociada con el concepto de locura espírita. Un concepto que viene digamos, de las doctrinas alienistas de la Francia del siglo XIX, de fines del siglo XIX, en donde se ponía un fuerte hincapié en la idea de que quienes practicaban cualquier forma de mediunidad o que eran espiritistas podían ser, con el solo hecho de formar parte en su familia o en la sociedad, de simplemente decir que era espiritista, podían ser internados, incluso por sus propias familias, sin mayor evidencia diagnóstica que lo que la propia familia decía acerca de esa persona. Hay, bueno, cinematografía y, por supuesto, muchísima documentación histórica que rescata justamente estas cuestiones, sobre todo de la estigmatización de la mediunidad, a lo que se llamaba, como un criterio diferencial, diagnóstico, locura espírita, la folie espírita, ¿no? O sea, la folie espírita, la locura espírita, básicamente era un concepto dominante en la Francia de fines del siglo XIX, en virtud del cual cualquier persona que mostrara signos o indicadores asociados incluso a las lecturas, la práctica o la experiencia de la mediumnidad, o sea, sin ser un medium profesional, pero que sin embargo tenía, entre comillas, alucinaciones o delirios asociados con la idea de una incorporación espiritual, podían merecer, sin mayor investigación diagnóstica, si se quiere, una internación o incluso un enclaustramiento, ¿no? Lo que llamábamos antiguamente la manicomialización de la mediunidad. Y estas personas podían pasar meses o incluso años sometidas, digamos, a tratamientos que hoy incluso podríamos ver como formas de sadismo o de tortura, en virtud de la cual
se aplicaban prácticamente los mismos tratamientos farmacológicos o incluso prácticas que hoy consideraríamos aberrantes, pero sin duda alguna, de hecho, la idea de que un medium y un loco o un psicótico, como lo llamaríamos más recientemente, parecían estar prácticamente en el pasado a pie de igualdad. Continuando un poco con, bueno, la idea de muchas de sus conceptos y definiciones, las cuales comparto significativamente también, algunos conceptos, por ejemplo, aquí que leo: manipular, interpretar y captar energías. Esto es un concepto muy interesante, ¿no? En el pasado, sobre todo hasta los años 30, incluso más antes, había una idea dentro de la comunidad espiritista, en lugar de energía, que es un concepto que surgió posteriormente en la década del 40, con la física relativista y así, el concepto de fluido, ¿no? Los medios manejaban fluidos, o sea, manejaban una suerte de magnetismo, ¿no? De hecho, Allan Kardec estaba muy fuertemente influido por las teorías magnéticas del magnetismo, del mesmerismo, y de hecho sugería que una manera de conectarse con el mundo espiritual era a través del magnetismo. Y esto fue tan relevante que justamente se desarrolló una disciplina dentro del espiritismo, aunque en realidad es mucho más antigua, pero que los espiritistas adoptaron, que fue el concepto de magnetismo animal. Y de hecho se llevaron a cabo en Argentina y en otros países también muchos experimentos basados en la posibilidad de fotografiar fluidos, controlar los fluidos para levitar o mover mesas u otros objetos, materializar diversos tipos de objetos, hasta incluso seres vivos, ¿no? O sea, que había una idea subyacente de que el fluido emitido por el medium era una sustancia que, por supuesto, en otras doctrinas, por ejemplo, en el caso de la teosofía, esotéricas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la teosofía, en donde se hablaba particularmente de aura, ¿no? O los espiritistas llamaron, particularmente Kardec llamó perispíritu. Todos estos conceptos eran conceptos primohermanos, todos basados en la idea de que alguna forma de energía sutil, o mejor dicho, fluido sutil, un capullo de luz o algún tipo de sustancia inmaterial, particularmente similar a la que era posible captar mediante los rayos X, o mediante los rayos N, u otros tipos de ondas o partículas, que en rigor se creía que esta sustancia que rodeaba el cuerpo humano estaba de hecho compuesta. Era una manera de antiguamente clasificar este tipo de elemento que mediatizaba las principales formas de la mediunidad. De modo que en algún punto, hoy día, en lugar de utilizar conceptos que resultarían un poco extraños como fluidos o magnetismo, utilizamos conceptos semánticamente más cercanos a la física, como el concepto de energía, ¿no? El concepto de vibración, que son todos conceptos que no provienen de la espiritualidad, no provienen del espiritismo, provienen del mundo de la física, que simplemente aquellos que se nutrieron de estos conceptos los incorporaron bajo la forma de una analogía, justamente para utilizarlos como una metáfora para comprender mejor cómo funciona el mundo espiritual. Y de hecho se han construido doctrinas enteras basadas en esta idea. Por ejemplo, el concepto de la energía Qi, ¿no? El Reiki, o el Qi, o el Qigong, ¿no? Son conceptos que provienen incluso del Oriente y que la propia traducción al chino o al japonés es justamente el concepto de energía, pero que en su formato original los chinos jamás hablaron de energía, hablaban de sustancia. Y la palabra sustancia tiene un elemento particularmente curioso, porque la sustancia en realidad no es un principio que uno podría asociarlo a la espiritualidad, sino asociarlo al mundo material. Y de esta manera, la idea de una sustancia no compite antagónicamente con la materia, sino que forma parte de la materia, ¿no? Este es un concepto, sobre todo, particularmente en el Oriente, en donde esta idea que nosotros aquí tenemos de materia y espíritu es irrelevante. En muchas culturas de Medio Oriente, del sudeste asiático,
En realidad existe la materia y la sustancia, ¿no? Definida o digamos, eh, eh, los términos que aplico para definir estos conceptos, semiológicamente, no producen una distinción tan categórica entre lo que es la materia y el espíritu, con lo cual en Occidente tenemos discusiones entre espiritualistas y materialistas, sino que por el contrario, en estas culturas de Oriente, la idea de una materia y de una sustancia coexisten, comparten, o sea, no hay una idea, ¿no? Desde el punto de vista epistemológico, no hay una idea de dicotomía, de que una cosa es un mundo y otra es otro mundo, como lo pensamos aquí, sino que en realidad son claramente complementarias, una un sustrato de la otra. De modo que, digamos, en términos generales, este concepto, y muchos de los conceptos que han mencionado aquí, un poco para sintetizar, están en línea con esta idea. Por ejemplo, otros entre ustedes hay quien han puesto, por ejemplo, comunicación con otras dimensiones. La palabra dimensión también proviene de la física, y sobre todo de la física más moderna, ¿no? Física, la línea cuántica, ¿verdad? De modo que, en términos generales, todas estas, digamos, estas representaciones que tenemos acerca del rol del medium, que a veces está confundida con el rol del chamán, del curandero, del sanador, del psíquico, ¿no? Cumpliendo roles incluso por momentos contrapuestos, ¿no? Es como casi decir ver un psicoanalista ortodoxo, ya prácticamente es una raza en extinción. En general, los psicólogos con orientación psicoanalítica en nuestro medio, como ocurre en el campo de la salud mental, la psiquiatría y de otras disciplinas similares, digamos, coexisten en un pie de igualdad. En el caso de estos roles, los mediums, los psicos, los chamanes, digamos, son figuras difíciles, a pesar del gran esfuerzo que han hecho aquí muchos de ustedes para tratar de encontrar definiciones y conceptos, en realidad son figuras difíciles de clasificar o de encasillar en un solo rol. Estas figuras pueden representar, depende de la sociedad, la historia o el momento, o el rol que cumplen, diferentes tipos de funciones o ejecutar determinados tipos de servicios. De modo que un medium claramente puede cumplir un rol, por ejemplo, emocional o afectivo en términos de servir para, por ejemplo, trabajar el duelo de alguien que ha perdido un ser querido y quizá un sustrato de esperanza, de alivio, un paciente, un cliente, por ejemplo, puede experimentar en el momento que tiene esa comunicación espiritual. Por supuesto, muchos podrán decir desde un punto de vista crítico quizá que en todo caso este tipo de manifestaciones pueden estar sujetas al engaño, al embuste, o como dicen en España, al timo, en fin, pueden también ser producto del engaño, o incluso aún peor, pueden ser producto de un cuadro patológico, un delirio de influencia, un delirio robótico, sobre todo porque muchos médiums, por lo general, suelen experimentar sensaciones, visiones, oyen voces, y en nuestro medio de salud mental, muchos de estos atributos, oír voces, experimentar visiones de seres que están, pero que nadie puede verlos, están muy sujetas, incluso al día de hoy, a una idea de alucinación auditiva, visual, táctil, etc. Naturalmente, que en el mundo de la salud mental, y este quizás es un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de juzgar, evaluar, diagnosticar este tipo de capacidades o experiencias, debemos ser muy cautos de qué modo o bajo qué aspecto o qué pruebas o evidencias un psiquiatra clásico, no influido por el mundo esotérico o espiritualista, etcétera, digamos, tiene la posibilidad de reconocer a la hora luego de elaborar un diagnóstico como un signo patognomónico de psicosis o incluso de esquizofrenia y en qué grado. Este es un tema que, por supuesto, me ha llevado varios años de trabajo en mi doctorado y así, pero hay un aspecto interesante que hemos examinado, sobre todo desde el punto de vista fenomenológico, en donde no basta simplemente con que
un individuo, un hombre, una mujer o incluso un niño, tenga eventualmente experiencias, vamos a decir, que nosotros hemos denominado básicamente experiencias de mediunidad seminal. ¿A qué llamamos mediunidad seminal? Llamamos a este estilo de mediunidad a aquellas personas que a lo largo de su vida, en algún momento en la niñez, en la adolescencia o incluso en la adultez, o después de un periodo de depresión o de crisis, o después de un evento traumático, un accidente o una situación dolosa o lo que fuera, estas personas comienzan a mostrar indicadores de cierto tipo de percepciones, audiciones o sensaciones corporales que estarían presuntamente vinculadas o conectadas con el contacto con una fuerza extraña. Naturalmente, cuando esto, digamos, se informa en un reporte, en una anamnesis psiquiátrico o en cualquier diagnóstico clínico médico, es un problema porque, naturalmente, más allá de la formación, la orientación del psiquiatra, psicólogo, etcétera, y lo que debemos ser muy cautos al respecto de los componente sintomático de este tipo de experiencias es fundamentalmente qué grado de perturbación o qué grado de desestabilización produce en lo que llamaríamos la homeostasis funcional de su aparato psíquico. En otras palabras, lo que deberíamos ser cautos es a la hora de evaluar cuáles son principalmente las reacciones emocionales, el grado de presunta perturbación que estas experiencias normalmente tienen. De hecho, hasta donde sabemos, por ejemplo, muchas de estas experiencias en general suelen ser perturbadoras, no tanto por el componente ontológico o el modo de este despertar, llámese espiritual, etcétera, sino más bien el modo en que las propias personas autoevalúan la experiencia y principalmente el modo en que su familia o la sociedad o la gente que rodea a esta persona califica, evalúa o juzga el grado o la impronta de la experiencia en sí misma. En otras palabras, en un contexto en donde una experiencia de esta naturaleza ocurre en una familia, en donde el padre o la madre o los hermanos o incluso los abuelos han sido espiritistas, estos fenómenos en realidad no son vistos como una patología, sino como una forma de transmisión hereditaria de un don o de una capacidad que ya sus padres o sus abuelos tenían, pero incluso en las familias espiritistas el principal temor no es tanto la idea de la evolución o la manifestación de este tipo de percepciones, sino lo que los miembros de la comunidad puedan pensar acerca de este niño. En general, entrevistando muchos médiums, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que muchos abuelos, miembros de un culto espírita, sea Basilio, Kardec o cualquier otro, o incluso un Banda, cuyos nietos estaban escolarizados y estos niños comenzaban a tener experiencias que podríamos llamar visiones, sensaciones, de muy diversas formas, las cuales por supuesto luego se confirmaban y así, no eran perturbadoras tanto para el niño, ni siquiera incluso para los abuelos, pero sí lo eran para los compañeros de escuela, las maestras y otros padres que veían que ese niño era, entre comillas, raro, extraño, ¿no? De términos que utilizamos nosotros en nuestro lenguaje cotidiano, una oveja negra, una mosca blanca, ese rarito, es un brujo, ¿no? Entonces, este tipo de conceptos que entrañan en su concepción estigmatización, marginación, etcétera, involucran modos de desarrollo, de lo que llamamos normalmente una suerte de desarrollo seminal o los espiritistas llaman una evolución espiritual, en términos de que estas experiencias comienzan como indicadores pequeños o síntomas, por decirlo, utilizando incorrectamente un término de salud, síntomas que el niño reconoce que en realidad para él son normales, pero que para el resto de las personas no. Cuando estas experiencias comienzan en aumento, en intensidad, en frecuencia,
la persona a lo largo de su crecimiento va advirtiendo de que estas experiencias pueden ser eventualmente movilizantes y eventualmente pueden ocurrir dos fenómenos desde el punto de vista familiar, tema que también hemos estado analizando y que forma en buena medida parte de nuestro trabajo, que tiene que ver con la idea de que en algunas familias un niño que tiene, una niña que tiene experiencias de esta naturaleza, es preferible por momentos tratar de mitigarlo, de controlarlo, porque esta experiencia puede resultar desbordante y se produce lo que en términos de Stan Grof sería una emergencia espiritual, que si no está apropiadamente bien controlada, o no controlada en términos de mitigarla, sino más bien en términos de alguna manera, poder darle un cauce o poder colocarla en un contexto apropiado, que en todo caso en el entorno escolarizado sería el más inapropiado, pero en un entorno de un culto espírita sería no solamente apropiado, sino que además deseable, poder mantener ese curso de experiencia. Les voy a dar un ejemplo muy breve que a mí me impactó en su momento, pero que suele ser muy ilustrativo. En una ocasión, un hombre ya adulto, en un ciclo de talleres que teníamos aquí en el instituto, en una ocasión, nos contó una experiencia que nos llamó fuertemente la atención. Esta experiencia la escuché de diferentes formas, pero el modo en que esta persona nos la relató me resultó muy ejemplificadora. En una ocasión, cuando era niño, a pesar de que ya había tenido algunas experiencias y así, tendría 8 o 9 años, a los pies de su cama ve a su abuela, que él no sabía que estaba enferma, pero los padres sí, que estaba internada en un hospital, y él ve nítidamente, como incluso la describió, iluminada por una suerte de áurea blanca, a su abuela, y le hace un gesto como de despedida, o él sintió que era una despedida de su abuela. Efectivamente, el niño se asombró, pero no se asombró tanto por la visión, quizá otro se hubiera asustado si fuera sido una sombra negra o una sensación de opresión en el pecho, ¿no? Al estilo de este tipo de experiencias. Fue a la cama de sus padres en la habitación contigua, despierta al papá y le dice: papá, la abuela acaba de morir. El padre se despierta perturbado, la mamá también, no, pero no puede ser, tuviste una pesadilla, anda a la cama, ¿cómo vas a decir una cosa así? Vamos a dormir. Al minuto, el niño, bueno, por supuesto, retorna a la cama, a los 2 minutos, 3 minutos, suena el teléfono, atiende el padre y le dice: hola, ¿qué tal? Mira, lo llamamos del hospital para informarle que su mamá acaba de fallecer. El papá se largó en llantos, por supuesto, y la mamá se va a la habitación del niño y le dice: que sea la última vez que decís una cosa semejante. Y lo insultó y otras cosas. Bueno, ustedes pueden pensar naturalmente cuál fue la reacción del niño. El niño, ¿qué iba a decir? ¿Iba a luchar contra la sentencia familiar, la sentencia de su madre? Por supuesto que no. El niño optó por, en todo caso, su mecanismo de defensa más convencional, lo que podríamos llamar sublimación, o incluso peor. Tomó la decisión del silencio. Y esto es lo que aparece reflejado, por supuesto, contaba en llanto, que durante toda su vida continuó teniendo experiencias similares con amigos, familiares, etc. Y siempre su reacción fue: cállate la boca, no digas nada. Y esto se ve particularmente reflejado en una encuesta que llevamos a cabo a fines de los 90, entre estudiantes y población general y así, respecto a quiénes consultaría si tuviera experiencias de esta naturaleza. Y lo sorprendente, para decirlo brevemente, es que el 20%, solamente el 20%, dijo que consultaría al menos a 5 representantes del mundo cultural. Por supuesto, vamos de menos a más. El 80% optaba por el silencio. De todas maneras, luego vimos que el silencio no era la opción más dominante.
porque en definitiva, en el menú de opciones, cuando preguntábamos, ¿ha consultado usted frente a estas experiencias? ¿No? La típica pregunta de encuesta. ¿Ha consultado frente a estas experiencias a, por ejemplo, 2 puntos, médicos y psiquiatras, sacerdotes, psicólogos, familiares y amigos? A nadie. El 80% respondió a nadie. Pero de las 4 personas, de los 4, digamos, figuras de la cultura o del saber respecto a este tipo de experiencias, los menos consultados de alguna forma eran los médicos y los psiquiatras. O sea, que el discurso médico y psiquiátrico dominante, hasta no hace muchos años, era que en todo caso es mejor evitar que los médicos, o que los psiquiatras incluso, o neurólogos, supieran respecto a que ocasionalmente tengo este tipo de experiencias. Luego, en otro porcentaje, no recuerdo los números exactamente, pero en otro porcentaje aparecían psicólogos y también sacerdotes. Pero con los sacerdotes ocurría un fenómeno muy singular, porque ciertamente para muchas personas, un sacerdote, al ser un representante de la religión, el prejuicio, digamos, el razonamiento es, el sacerdote o el pastor me va a entender, porque estas experiencias son espirituales. Pero el resultado era totalmente negativo. La mayoría de los sacerdotes no hacían otra cosa que, o en todo caso, rechazarlos o minimizar la experiencia, típico, citar latiguillos evangélicos o bíblicos, ¿no? El peor de todos, por lo general, suele ser esta idea de la bruja de Endor, que Dios condena a los adivinos y los brujos, con lo cual uno ya se siente brujo, ya se siente ya no solamente estigmatizado, sino el malo de la película. Pero lo más curioso, y por supuesto los pastores ya los mandaban a una liberación espiritual o algún tipo de ritual exorcístico, ¿no? Cosas así un poco más exageradas, si se quiere. No en todos los casos, por supuesto. Hay que ser razonable respecto a la respuesta de la religión. No todos los religiosos opinan de la misma manera. Por supuesto, muchos representantes de los principales cultos pueden responder en formas un poco más abiertas, más simpáticas respecto a este tipo de experiencias. Pero una figura que nos resultó particularmente atractiva era la figura de los familiares y amigos. Naturalmente, muchos confiaban en que sus familiares o amigos eran capaces, aunque no de, en todo caso, darles algún tipo de respuesta intelectual, que en todo caso uno podría encontrar en la literatura, en un documental o en otros segmentos. También, por supuesto, muchos consultaban parapsicólogos, tarotistas, ¿no? Por supuesto, representantes del mundo esotérico. Pero lo interesante del caso, sobre todo cuando aquí en nuestro propio instituto teníamos a nuestros grupos, algunas personas solían, digamos, decir que era muy frecuente que aunque pudieran confesarlo, estas experiencias espirituales a un amigo o un familiar, no era en todo caso cualquier amigo o cualquier familiar. Era en todo caso a papá o a mamá, ocasionalmente, a un tío, a la abuela, que alguna vez contó que tiraba las cartas, o que había sido espiritista, o que había sido medium, a un amigo, de ese amigo medio raro que uno siempre tiene por ahí dentro de su grupo de amigos, que le interesan estos temas. A veces, por ejemplo, lo más común, en una tertulia familiar, después de una cena, se comienzan a compartir experiencias de este tipo, historias así, y uno tiene, digamos, la oportunidad de decir, bueno, yo tengo un amigo, que es falso, soy yo tengo un amigo que una vez le pasó, entonces uno puede ver la reacción del resto. Y esto me resultó muy interesante porque es una suerte de encuesta social, una suerte de censo o de, digamos, de búsqueda de información respecto a cuáles son las principales reacciones que tienen las personas. Esto, por supuesto, dentro de un amplísimo espectro muy variable de reacciones, pero quienes tienen experiencias seminales o iniciales respecto a alguna forma de mediunidad u otras experiencias paranormales, místicas, ver el aura, salir del cuerpo, en fin, oír voces, etc., tienden a buscar a algún actor o representante
cultural de alguna manera cercano, afín, de alguna manera empático, con quien uno pueda ser capaz de confesar algo que al resto del mundo que para el resto del mundo sería inconfesable. Ahora bien, cuando estas experiencias, estos indicadores, entre comillas, síntomas o eventos que comienzan a ocurrir en el entorno de esta persona ya aparecen bajo la forma de un control, aparece esto que yo mencionaba justamente, esta suerte de cuadrante, ¿no? En donde algunas personas adoptan lo que llamamos pues seguramente ha de haber un término mejor, pero por el momento voy a usar este término, una profesionalización de la sensibilidad, en donde algunas personas descubren que, por ejemplo, pueden funcionar como sanadores o canalizadores de energía cósmica, universal, divina, crística, etc. Otros tienen una orientación, por ejemplo, hacia alguna práctica psíquica, interpretación de sueños, meditación, o alguna forma de estado mental interno, participan de retiros espirituales, trabajan con objetos. Yo particularmente trabajé mucho con psíquicos, digamos, con psicometría, en fin, este tipo de actividades, o incluso se dedican al tarot o alguna práctica mal llamada adivinatoria o artes mánticas, etc. De modo que canaliza de alguna manera esta función, este rol. Otros, naturalmente, optan por lo que llamamos la mediumnidad, o el servir como medio. Y este es un interesante aspecto que habla del modo en que los seres humanos, todos nosotros, tratamos de encajar en el mundo, algo que obviamente no he descubierto, pero que de alguna manera en el terreno de estas disciplinas, prácticas, etc., uno puede ver qué tipo de rol asumen las personas. Incluso, lo más interesante, muchos médiums reconocían en casi todas las orientaciones y doctrinas que habían tenido, de alguna manera, lo que podríamos llamar un padrino espiritual, que no se trata de un espíritu específicamente, sino de algún miembro de la comunidad, o un vecino, o un tío, o alguien, o un amigo incluso, que de alguna manera lo acompaña, que de alguna manera le da consejos, a lo mejor equivocado o no, pero que de alguna manera sirve como un tutorial para poder tener herramientas que para la mayor parte de los mediums es un aspecto de vital importancia, que involucra fundamentalmente la protección espiritual. Un aspecto interesante de esta cuestión de la mediumnidad involucra el modo en que los mediums sienten que esto puede afectar su salud mental o su salud espiritual, incluso. Por ejemplo, en el espiritismo kardeciano, particularmente en Brasil, existen las llamadas clínicas o sanatorios espirituales. El más famoso fue el conducido por Ignacio Ferreira en los años 40, en Uberaba, en donde él tenía, digamos, como director del hospital, que estaba, digamos, integrado por un equipo de médicos excelentes de primer nivel, pero que sin embargo dentro del contexto de ese sanatorio espírita actuaban médiums, porque la concepción de enfermedad mental, particularmente en el espiritismo, y sobre todo asociado con un estilo de patología espiritual que se conoce como obsesión espiritual, que es un larguísimo tema que no voy a desarrollar aquí porque ya tengo pocos minutos, pero que, digamos, está relacionado con la idea de una suerte de inoculación de un espíritu a el espíritu encarnado, que sería el paciente, que muestra indicadores o síntomas de perturbación emocional, violencia, adicciones, etc., y que de alguna manera los así llamados mediums practicantes pueden intervenir para específicamente controlar, digamos, de alguna manera en dependencia, no independientemente, sino en dependencia o en complementación con el tratamiento psiquiátrico, incluso psicofarmacológico convencional, ¿sí? En donde uno claramente puede ver, y sobre todo ya en los últimos años, estoy hablando casi de la década del 40, cuando esta disciplina comenzó, en Brasil en particular, y luego se extendió a otros países, incluso aquí en la Argentina, la idea de que algunos trastornos mentales
podían no solamente ser abordados desde el punto de vista psiquiátrico clásico con la farmacología, etcétera, de la psiquiatría moderna, sino también podían ser intervenidos, contenidos o sostenidos, como quieran llamarlo, en virtud de algún grado de intervención espiritista o mediúnica, ¿no? En todo caso, este tipo de tratamiento, tal como los médicos espíritas lo plantean, la medicina espírita brasileña lo plantea, es un concepto desafiante, ¿no? Yo tuve ocasión de participar en la Argentina no, pero en Brasil sí, es muy común, un tratamiento basado, entre otras cosas, en el trabajo fluídico. Ellos, por ejemplo, curiosamente, todavía utilizan el lenguaje espírita clásico del fluido en lugar de energía, ¿no? Y en este concepto, la idea es que el paciente no solamente tiene que ser medicado o sujeto a la psicoterapia convencional, en una suerte de equilibrio, como practicamos en la Argentina, por ejemplo, sobre todo para pacientes que vienen con síntomas psiquiátricos, sino también con un tratamiento que tenga una base espiritual, como la fluidización, recomendaciones como las prácticas de la meditación, una dieta apropiada, participar del culto, etc. De hecho, hay biografías que yo he entrevistado en casos de muchos médiums aquí en Buenos Aires y otros colegas también, que han encontrado que cuando estas personas eran estigmatizadas o incluso exorcizadas por sus familias, sacerdotes, etc., a lo largo de su deambular en diferentes psiquiátricos o cultos, etc., encontraban en una comunidad espiritista aquello que en el mundo externo era visto como un estigma o como una patología mental, pero que en su comunidad era visto como un don. Entonces, de alguna manera, lo que llamamos la deificación o el tratamiento de lo que el mundo externo llama una patología mental, en un contexto espírita, digamos, encuadrarlo más apropiadamente, con un poquito más de empatía, contribuyó muy fuertemente a un desarrollo, digamos, radical en la mirada del tratamiento de los trastornos mentales en conexión con la salud espiritual o con la espiritualidad en sí misma, mediante muy diversos recursos, muchos de los cuales utilizamos en la herramienta terapéutica convencional, el Reiki, la meditación, la oración, las lecturas religiosas, etcétera, etcétera, que de alguna manera, en mayor o menor grado, fueron constructivas y fueron claramente terapéuticas para estos pacientes que no veían otra solución a sus conflictos, a los conflictos emocionales derivados justamente de estas experiencias espirituales aparentemente descontroladas o desbordadas, ¿verdad? O sea, por fuera de los bordes, de alguna manera. De modo que, a modo de conclusión, y luego para pasar a una instancia de preguntas y ver algunos de los mensajes que han planteado aquí, es muy interesante explorar, sobre todo en mi caso en particular, que como bien Raquel presentó al inicio, yo estoy actualmente trabajando en una maestría a punto ya de terminar, justamente en el ámbito de la historia, ¿no? Es un ámbito muy interesante, muy constructivo. Particularmente, una de las características más notables es que es un campo por fuera de todo prejuicio. Entonces, digamos, si hay algo que es enriquecedor en el mundo, digamos, en este contexto, es que la historia no hace un juicio de valor, como lo podrían hacer las disciplinas así llamadas científicas, ¿no? Sino que en todo caso examina el modo en que estos actores tomaron estos elementos y los fueron transformando o se fueron constituyendo, y todos los fracasos y las frustraciones o los éxitos en términos de alguna manera, proponer una nueva visión de la realidad a lo largo de la historia. Y de hecho, un aspecto, y cierro con esto, un aspecto particularmente enriquecedor de este circuito histórico, ¿no?, que yo vengo haciendo en un proceso de periodización que va desde aproximadamente 1880 hasta 1920, y luego otro periodo hasta 1946, particularmente con el sistema médico
del gobierno peronista, y luego hasta el próximo periodo que va de 1955 a 1959, un surgimiento del modernismo, etc. Cuando uno ve la evolución de del abordaje de estos fenómenos y de estas experiencias y la manera en que se estigmatizaba la mediumnidad o las prácticas mediúmnicas, al punto tal que famosos alienistas como José María Ramos Mejía, Wilfrido de la Torre, Lucio Meléndez, ¿no? Figuras que seguramente recordamos por su paso a la trascendencia del mundo psiquiátrico y médico, fueron figuras que cuando estuvieron frente al fenómeno mediúmnico no dudaron en manicomializar, asilar a aquellas personas que tenían experiencias mediúmnicas. Con el paso de los años y con muy diferentes recursos, estos fenómenos fueron, digamos, adquiriendo diferentes matices, incluso durante el peronismo. Es interesante, esto es un tema que para una larga charla. Debemos recordar que nada más ni nada menos que uno de los más importantes sanitaristas argentinos, que fue Ramón Carrillo, sintió un vivo interés en cuestiones vinculadas con los médiums y creó en 1948, el Instituto de Psicopatología Aplicada, que fue una entidad que durante varios años solicitó a las principales sociedades espiritistas, particularmente las sociedades cardesianas, que atraviesen un proceso de diagnóstico justamente para habilitarlos para la práctica de la mediunidad. Esto generó, imagínense, todo tipo de disputas, de idas y vueltas, principalmente tensiones entre médicos, espiritistas, médiums, ¿no? Quienes tenían que sufrir el tormento de ser examinados con electroencefalógrafos y cuestiones por el estilo. Sin embargo, por otro lado, el Estado tuvo gran interés el Estado peronista, por decirlo de algún modo, tuvo gran interés, por otra parte, en examinar casos como Mr. Luck, o casos como Enrique Marchesini y otros famosos radiestesistas, mediums, psíquicos, que fueron, digamos, de una oportunidad, aunque perdida, de poder examinar este tipo de casos y de fenómenos. Más allá, por supuesto, y cierro con esto, de cuestiones políticas, en las que no me voy a involucrar naturalmente, lo que se propone, lo que me propongo al analizar esta aproximación histórica, cultural, de conflictos, soluciones, tensiones, desvíos, etcétera, tal como eran los términos utilizados por los alienistas y los psiquiatras durante ese periodo, lo que me interesa particularmente es un poco examinar los diferentes modelos de abordaje histórico que ha tenido el fenómeno de la mediumnidad, particularmente para las ciencias médicas. Y bueno, si finalmente la tesis resulta exitosa, la idea básicamente es poder, bueno, publicar y expandir este tipo de resultados y, de alguna manera, la organización de toda esta información, que es vastísima y en gran medida desconocida, de documentación y archivo, para que, bueno, pueda ser conocida a la comunidad médica y al mundo en general. De modo que, bueno, simplemente y en principio agradezco esta oportunidad que me ha dado Raquel y su gran equipo, trabajando como lo hacen actualmente en este campo controvertido de la espiritualidad y la salud mental, y simplemente poner énfasis en el hecho de que justamente el fenómeno mediúmnico y las prácticas espirituales en particular son una asignatura pendiente en nuestro país particularmente, en otros países está bastante mejor desarrollado, es una asignatura pendiente de estudio que esperamos en algún futuro podamos explorar con mayor profundidad y con mayor interés. Así que, Alejandro, los agradecidos somos nosotros. Clarísima la exposición y muchísimas gracias. Si te parece, damos lugar al espacio de las preguntas. ¿Tenés tiempo todavía para quedarte? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Okay. Si nadie se ha dormido por allí. No. Voy a frenar acá.